que sabemos todo lo que conlleva y en su debido momento iremos explicando cosas. Y entonces viene esta necesidad de dividir el mundo entre quienes sí tienen los medios y quienes no tienen los medios. Quien tiene las formas de producir, quien tiene el capital, quien tiene los recursos y quien solo aporta su materia prima. Avanzados y atrasados, desarrollados o subdesarrollados, primermundistas, tercermundistas. Y entonces ahí tenemos que hacer una comparación entre los diferentes tipos de imperialismo para que ustedes no se olviden de cuál es el que estamos trabajando. Estos son tres momentos de la historia completamente diferentes, pero los tres son imperios. La diferencia que vamos a tener que identificar es algo sencillo y es lo que nosotros conocemos como los modos de producción. Va a permitir identificar qué tipo de imperio es. En el caso del Imperio Romano, el modo de producción es esclavista o el esclavismo. Roma tan bonita, tan avanzada, tan culta, descansa en la explotación de las personas sin ningún tipo de derecho, con un salario simbólico, donde lo que se busca es quitarles su identidad y que no sepan cuántos son. Y entonces cuando nosotros nos maravillamos de la cultura romana y nos declaramos fanáticos de Roma, de manera indirecta somos fanáticos del esclavismo. Porque por eso se desarrolló como tal. Imperio español, que es el que nos tocó a nosotros y que ya vimos en el curso del tercer semestre, el modo de producción era el mercantilismo. El mercantilismo, recuerden ustedes que es el inter entre lo que es el modelo feudal y el capitalismo, donde el objetivo es la acumulación de los metales preciosos, como el oro y la plata. El reino, la nación que tiene más de eso, es el que tiene el estatus. Por eso España fue potencia en el siglo XVI. Mucha plata. Nunca supieron cómo administrarla. Y se quedaron como se quedaron. Pero en esta corriente o en este modo de producción, eran punta de lanza. Y el Imperio Británico y el resto, el francés, el alemán, el italiano, por más mediocre que fuera, pero sigue siendo también imperio, el belga, el holandés y demás, se enfocan en el capitalismo. No hay esclavitud, pero sí tenemos mano de obra muy más barata. Hay obreros pobres. Y sobre esas jornadas de trabajo se construye la riqueza de las cabezas de los imperios. Entonces, desde ahí partimos nosotros. Sí. Es que llamémoslo por hipocresía, no por moralidad. Por hipocresía las condenamos, pero en lo cotidiano las apoyamos. En su momento lo iremos desarrollando. ¿Por qué? Somos todos hipócritas. Nos cuenta. Bueno, entonces, para el colonizador, ¿de qué manera se entiende? ¿Cómo se ve? Olvidados por Dios, pero que son ricos en materias primas. Yo voy a saquear al que pueda, al que se deje y al que se oponga también. Lo matamos, no pasa nada. Yo ya sé que a eso voy, pero yo entonces ¿cómo me percibo? Yo soy un qué. Entonces ya por aquí te acompaño y lo retomaremos en su momento cuando lo veamos. A lo que yo trato de llegar es que así como están llegando a explotar los recursos de un lugar olvidado por Dios, es llevarles su visión del mundo, porque ellos tienen esta gran misión de civilizar al salvaje. No habla inglés, es un salvaje. Aunque tenga construcciones perfectas y una organización funcional, es un salvaje porque no habla inglés, porque no cree en el Dios que ellos tienen, porque no tienen la costumbre de tomar el té a las 5 de la tarde, porque no veneran a la familia real. Y entonces hay que imponerlo, hay que modificar su vida cotidiana. Les estamos haciendo un favor. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que muchos de esos valores y las prácticas cotidianas empezaron a permear en todos estos lugares, de manera directa o indirecta. Y entonces nosotros, el día de hoy, somos un reflejo de esa tarea. Vamos poniéndole ejemplos concretos.
de la mujer. La mujer en muchas civilizaciones no europeas trabajaba a la par junto con los hombres, con sus compañeros, aportaban al hogar, tenían funciones, pero se veían incluso a veces como iguales. Y se le reconocía el trabajo a la mujer. Pero la mujer europea debe de estar subyugada al esposo. El trabajo que desempeña la mujer solo debe ser en casa. Y el trabajo que quiera desarrollar fuera de su casa no es considerado un trabajo de verdad. ¿A qué me refiero? Que las mujeres que trabajaban en las fábricas de textiles, lo que percibían, y si tenían esposo y lo querían poner para la casa, no se tomaba como una contribución en igualdad. Eran apoyos a cartera pequeña. Desde ahí se hacía menos el trabajo que ellas hacían. Y si una mujer aportaba con ese mismo valor al hogar, es porque solo estaba desarrollando un oficio que era el de la prostitución. Y esa visión empieza a permear en estas comunidades. Y entonces se impulsan las prácticas machistas, misóginas, y se les limitan sus derechos en sus propios lineamientos, porque así lo marca el imperio. ¿Lo vemos hoy? Sí. Que decimos que somos una sociedad progre y no sé cuántas cosas más, sí, pero en la práctica todavía está falla. Porque es reciente. Apenas surge a finales del siglo XIX, entonces este espacio es lento, es el inter en el que eso se va a ir saliendo. Pero mientras ahí está, nace aquí. ¿Qué más tenemos? Los deportes. Pero no el fútbol, que es para gente pobre, porque así lo decían. El fútbol originalmente es un deporte de obreros. Y allá los compañeros que les gusta el fútbol sabrán que los equipos más viejos, bueno, tienen sus orígenes que vienen de industrias del metal y de otras cosas que hacían sus equipos de fútbol, que ahora tienen mucha historia, pero originalmente el fútbol era visto como un deporte de chusma. ¿Cuál es el deporte que debe de permear en las sociedades? El deporte de blancos, el tenis, el badminton, sea lo que sea que es eso, porque es lo que marcan las élites. La educación, y esa es otra cosa. Y sí, a medida que estemos avanzando en el curso vamos a ver cosas, o vamos a ver cosas que están mal, pero ni modo, hay que aprender a ver. La educación, las escuelas más viejas, universidades, Oxford, Cambridge, universidades para la élite. Los hijos de los dirigentes de este capitalismo o de este imperialismo son los que reciben esa educación y están formándose en esos círculos para ser los próximos dirigentes. Y esas escuelas están reservadas para el que tiene dinero. El pobre no puede ir ahí. Ese modelo se va a implementar en las colonias, Estados Unidos. Pensemos en las que integran la Ivy League, Harvard, Yale, Cornell, no sé cuántas más. Los que las cubren o los que atienden ahí ya pertenecen a familias importantes que ya saben a qué van y ya saben cuál va a ser su formación. Y en esos grupos van a retener el poder. No se abren esos círculos. Son escuelas especiales. ¿Quieren ser alguien? Necesitan dos cosas. Una, tener la suerte de haber nacido en una familia de excelente. Y en su defecto, mucho dinero. Si no, no vas a entrar. Y no vas a llegar a esa parte del poder. Y es ahí donde nace la escuela pública. La escuela pública existe desde el periodo imperial en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en todos los demás. La escuela pública existe para formar empleados. ¿Estamos formando profesionistas que ganan muy bien? Sí. Algunos, que les irá bien. Pero hasta ahí van a llegar. Ellos no dirigen. La intención de la escuela pública no es crear nuevos líderes, es crear gente que trabaje para los que ya están arriba, para los que están en los círculos importantes. La UNAM, por todo el renombre que tenga, no tiene el mismo peso que otras universidades, que ya todos sabemos cuáles son, pero no nos vamos a hacer propaganda, donde quien se dedica a eso, ahí va. Entonces, la educación, así como la tenemos, seccionada o de manera clasista, si lo queremos ver así, porque lo es una educación imperialista. Y aquí estamos.
en la escuela pública. Entonces, el origen está aquí. ¿Es feo? Que sí hay casos donde hay personas que empiezan desde abajo y se construyen, sí, lamentablemente son muy pocos. Pero una vez que se meten al círculo, lo mantienen cerrado, no lo van a abrir más. Entonces, vamos a seguir viendo otras cosas en la siguiente sesión. En este rubro aquí yo voy a hacer una pausa, porque luego llegaremos a los trabajadores y eso es otra cosa. Pero lo que sí hay que entender es que las prácticas ya están definidas, tienen una intención, no hay que dejar pasar a la gran mayoría y les vamos a vender ilusiones para que esta dinámica se mantenga. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, está deprimente. Ok. De que todo esto fuera posible, se necesita entonces la materia prima. ¿Cuál es la importancia de las materias primas en el desarrollo de esta penosa y nefasta práctica?